Chivas Guadalajara hoy. El mercado de fichajes se encendió de verdad en Verde Valle. Entre llegadas que prometen mover la estructura del plantel y salidas que nadie veía venir así, Chivas entró en días de decisiones pesadas. Bastidores hirviendo, el teléfono sonando sin parar y movimientos que ya no pasan desapercibidos. Y no se queda ahí. Otro futbolista fuera de planes ya salió a préstamo. Y ese movimiento que parece simple empieza a provocar un efecto dominó que pega directo en el mercado rojiblanco. Pero aguanta esta parte, porque en medio de todo eso pasó algo inesperado en vivo. Un exentrenador de Chivas decidió hablar. Habló de más. Veljko Paunovic soltó algo que nadie imaginaba escuchar, y la declaración cayó como bomba entre la afición rojiblanca. El mercado se mueve, el plantel cambia, y el pasado decidió tocar la puerta de Verde Valle. No te muevas de ahí que te voy a contar todo ahora. Y Rojiblanco, checa si ya estás suscrito al canal Reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas en la mañana, en la tarde y en la noche. Échanos la mano para llegar a los 1000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. En Verde Valle hay días en los que el ruido no viene de un fichaje ni de un partido, viene de un recuerdo mal cerrado. Porque Chivas no solo carga con lo que pasa hoy, carga con decisiones que, en su momento, parecían inevitables, y con el tiempo se vuelven dudas que regresan solas, sin que nadie las invite. A mucha gente le gusta resumir ciclos con una frase: salió bien, salió mal. Pero en Chivas hay etapas que no entran en esa cajita. Hay etapas que se sienten como si el guión se hubiera cortado a la mitad. Y por eso, cuando un personaje de ese capítulo vuelve a hablar, el vestidor no se mueve, pero la afición sí. Durante meses se habló de aquel Chivas que, por fin, se veía ordenado. Un equipo que competía, que no se deshacía al primer golpe, que entendía los partidos grandes sin entrar temblando. Se discutieron cambios, planteamientos, rotaciones, y hasta ese tono serio de banco que transmitía control. Pero casi nadie se detuvo en lo que no se ve. El desgaste real, el que no aparece en la tabla, el que no sale en los highlights. Porque no es lo mismo dirigir un club cualquiera que cargar con el peso de un escudo donde todo se magnifica. En Chivas, si ganas era tu obligación. Si pierdes, eres un desastre. Ese tipo de presión no te rompe en un día, te va limando por dentro. Y ahí es donde empieza la historia que hoy volvió a la mesa. En las últimas horas, una confesión cayó como piedra. Veljko Paunovic admitió que se arrepintió de renunciar a Chivas. Y no lo dijo desde el dramatismo barato ni desde la pose. Lo dijo con esa frialdad que, justamente, es la que más pega. Porque cuando alguien suelta un me equivoqué, no está buscando quedar bien, está aceptando que el tiempo le cambió la lectura. Paunovic explicó que su decisión no fue por broncas internas, ni porque se sintiera rebasado por lo futbolístico. Fue por una cuestión personal y familiar que lo tenía partido en dos. Su familia estaba en Chicago, y cada día libre era un vuelo, un traslado, un intento de estar donde debía, sin que se notara. Pero el cuerpo cobra, y cuando cobra, cobra caro. Él mismo lo dijo, perdió alrededor de 12 kilos en poco más de un año. No lo contó como víctima, sino como señal. Notó agotamiento, notó el límite físico, y entendió que, si el cuerpo se apagaba, la mente iba detrás. Y cuando un técnico pierde claridad, pierde algo más peligroso. Empieza la frustración. Y la frustración, en un vestidor, es gasolina. Ahí viene lo más fuerte. Paunovic aseguró que prefirió irse antes de convertirse en un problema para el grupo, para el ambiente, para las relaciones que todavía conserva en el club. O sea, no se fue para salvarse él. Se fue para no arrastrar a Chivas a un desgaste mayor. Incluso dejó claro que no pidió que le pagaran nada. No hubo ese final típico de me voy y cobro. Fue una decisión seca, difícil, de esas que se toman con el pecho apretado. Pero el tiempo hizo lo suyo. Semanas después, ya con la cabeza un poco más limpia y el cuerpo recuperándose, le cayó la idea. Quizá se precipitó. Quizá aguantaba. Quizá ese tercer torneo era el momento de consolidar lo que había armado. Y ahí aparece el arrepentimiento de verdad. No el de cámara, sino el de quien entiende que eligió bien por salud, pero tal vez mal por timín. Y en Chivas ese detalle duele, porque su etapa no fue un espejismo. Fue subcampeón del Clausura 2023,
puso al equipo a competir y, por un rato, le devolvió una sensación que la afición extraña, la de llegar a instancias serias sin sentirse invitado. Por eso, cuando hoy reconoce que se arrepiente, la pregunta se escribe sola en la cabeza del rojiblanco. Si él no se iba, ¿hasta dónde llegaba ese Chivas? Mientras tanto, en Verde Valle, una ausencia que encendió alertas. Mientras el ruido de decisiones pasadas todavía flota en el ambiente, el presente de Chivas también dejó una imagen que no pasó desapercibida. Una ausencia puntual, en un partido que parecía de trámite, terminó generando preguntas inmediatas dentro y fuera del club. Cuando la delegación rojiblanca emprendió el viaje para el amistoso ante Irapuato, hubo un detalle que llamó la atención desde el primer momento. No fue una baja anunciada con bombos y platillos, ni una explicación pública extensa. Simplemente, un nombre que no apareció. Y cuando ese nombre es uno de los futbolistas que hoy representan ilusión y futuro, el foco se prende solo. En las últimas horas comenzó a circular la versión de que Armando Hormiga González no realizó el viaje por una decisión médica y técnica. No por recaída grave, no por alarma mayor, sino por precaución extrema. El delantero se encuentra en la etapa final de recuperación de una lesión muscular y el cuerpo técnico decidió no forzar absolutamente nada. La lectura interna es clara. No vale la pena arriesgar un activo clave en un amistoso de pretemporada. Menos aún cuando se trata de un jugador joven, con carga reciente de minutos y con un calendario que apenas empieza a apretar. En Chivas entienden que las lesiones musculares no avisan dos veces. Y cuando lo hacen, suelen castigar largo. Pero el cuidado no se explica solo desde lo físico. Hay un contexto mayor que rodea a la hormiga. Su último torneo no pasó desapercibido para nadie. Rendimiento, presencia, gol y una evolución que lo puso en una conversación distinta dentro del fútbol mexicano. Por eso, la directiva y el área deportiva tienen claro que cualquier paso en falso hoy puede hipotecar algo mucho más grande mañana. La decisión de no llevarlo también responde a un escenario de proyección. González está bajo observación permanente y su nombre no solo se menciona en clave Chivas. Hay procesos externos que miran con lupa su desarrollo, y el club no está dispuesto a comprometer ese camino por acelerar plazos que no son necesarios. Desde lo futbolístico, su ausencia abrió otra lectura interesante. Sin él, el cuerpo técnico pudo observar alternativas, movimientos y respuestas de otros atacantes que buscan minutos y protagonismo. En una pretemporada, eso también cuenta. Probar sin el titular te permite medir profundidad real de plantel, algo que Chivas necesita evaluar con honestidad. Además, el mensaje hacia el vestidor es contundente. Nadie se expone si no está al 100. No hay urgencias artificiales ni decisiones para la tribuna. Hay planificación. Y en un club que durante años fue criticado por improvisar, ese detalle no es menor. La expectativa ahora está puesta en los próximos días. La evolución médica marcará el ritmo, pero en Verde Valle hay tranquilidad. La ausencia fue preventiva, pensada y consensuada. No hay prisa, no hay riesgo innecesario. Porque en este Chivas, al menos por ahora, cuidar a los que pueden marcar diferencia pesa más que ganar un amistoso. Sin reflectores, Chivas tomó una decisión que ordena el futuro. No todo lo que define un mercado se anuncia con bombos. Hay decisiones que se toman lejos del ruido, pero que terminan siendo clave para que un proyecto no se desordene más adelante. Y en Verde Valle, una de esas resoluciones ya quedó cerrada en silencio. Desde hace semanas, dentro de Chivas, había un tema que necesitaba definición clara. No por urgencia mediática, sino por lógica deportiva. Una situación que, si se estiraba demasiado, podía transformarse en un problema interno difícil de manejar. La portería rojiblanca hoy tiene jerarquías marcadas. Un titular consolidado, un suplente inmediato y un tercer arquero que, pese a su talento, no tenía garantizados los minutos necesarios para seguir creciendo. En ese contexto, la directiva entendió algo básico. Para un guardameta joven, entrenar bien no alcanza si no compite. Ahí entra el nombre de Eduardo García, canterano del club y uno de los proyectos que Chivas no quiere perder ni frenar. Lejos de tratarse de un descarte, su situación fue analizada desde una óptica distinta. Cómo potenciarlo sin romper el orden actual del plantel.
La respuesta fue pragmática. En lugar de mantenerlo en una pelea desigual por minutos, el club optó por moverlo a un escenario donde pueda asumir responsabilidad real. Así, en las últimas horas quedó prácticamente cerrada su salida a préstamo con Mazatlán FC para el próximo semestre. El objetivo es uno solo y no se esconde: que juegue, que tenga continuidad, que enfrente partidos donde el error pesa, que sienta la presión de sostener resultados y que construya confianza desde el arco. Todo lo que un arquero necesita para dar el siguiente salto no se aprende desde la banca. Desde el entorno rojiblanco remarcan un punto clave: Chivas no se desprende del dragón, lo proyecta. El préstamo está pensado como parte de un plan de crecimiento y no se descarta que, dependiendo del rendimiento y del contexto, pueda extenderse o ajustarse. La prioridad es que regrese a Verde Valle como un portero más completo y competitivo. También hay una lectura interna que no es menor. Con esta decisión, el club evita tensiones silenciosas en una posición sensible y deja claras las jerarquías actuales, encabezadas por Raúl Rangel y Óscar Valley. Todo queda ordenado, sin promesas ambiguas ni escenarios confusos. En tiempos donde Chivas fue criticado por improvisar, este movimiento va en sentido contrario. Es planificación pura. Es entender que no todos los fichajes llegan desde afuera y que, a veces, formar también implica saber soltar a tiempo. Porque si el dragón vuelve más fuerte, con minutos y experiencia, esta decisión silenciosa terminará siendo una de las más acertadas del mercado rojiblanco. Chivas Femenil deja de prometer y empieza a golpear la mesa. En Verde Valle hay movimientos que no necesitan explicación larga para entender el mensaje. Cuando un club decide actuar con firmeza, el ruido no viene del discurso, viene del nombre que anuncia. Y en las últimas horas, Chivas Femenil mandó uno de esos avisos que no se confunden con relleno de mercado. Durante varios torneos, el diagnóstico fue el mismo: competir, sí; sostenerse en los momentos grandes, no siempre; partidos cerrados, errores puntuales atrás y una sensación constante de que al equipo le faltaba jerarquía pura cuando el margen se hacía mínimo. Esa lectura no fue nueva, pero esta vez la respuesta fue distinta. Chivas dejó de mirar solo el futuro y decidió invertir en presente. El club confirmó la llegada de Cristina Ferral, defensora central procedente de Tigres Femenil, en lo que representa el cuarto refuerzo del proyecto rumbo al Clausura 2026. No es una apuesta, no es una incógnita y no es un nombre inflado. Es una futbolista hecha, probada y acostumbrada a ganar. La decisión tiene un trasfondo claro. La directiva encabezada por Nelly Simón entendió que, para dar el siguiente paso, el equipo necesitaba algo más que talento joven. Necesitaba liderazgo defensivo, voz en la cancha y una central que supiera ordenar cuando el partido se rompe. Y ahí aparece Ferral. Su trayectoria habla sola. 6 títulos de Liga MX femenil y 3 campeón de campeonas no se consiguen siendo espectadora. Durante años fue parte de una defensa que vivió bajo presión constante, con obligación de ganar cada torneo y con el reflector siempre encendido. Esa escuela no se enseña, se sobrevive. En lo futbolístico, su perfil encaja con lo que Chivas buscaba desde hace tiempo. Es una zaguera fuerte en el juego aéreo, con buena lectura de tiempos y capacidad para anticipar sin necesidad de barrerse de más. No es una central desordenada ni de pelotazo fácil. Tiene criterio, sabe cuándo cerrar y cuándo aguantar, y entiende la salida desde atrás como parte del juego, no como un trámite incómodo. Pero hay algo más que pesa incluso por encima de lo técnico: personalidad competitiva. Ferral llega para asumir responsabilidad, para mandar, para acomodar líneas y para responder cuando el partido entra en zona incómoda. Eso es justo lo que le faltó a Chivas Femenil en más de una liguilla reciente. Además, su llegada no rompe el proyecto, lo eleva. Las jóvenes no pierden espacio, ganan respaldo. Las mediocampistas juegan con más tranquilidad. Y el equipo, en general, reduce el margen de error en una zona donde antes cualquier falla se pagaba caro. El mensaje al resto del circuito rosa es directo: Chivas no quiere solo clasificar, quiere competir en serio. Ya no se trata de procesos largos sin recompensa. Se trata de armar un plantel que resista presión, partidos cerrados y noches de eliminación directa. Cristina Ferral ya está en Guadalajara. Y con ella,
Chivas Femenil deja claro que este torneo no piensa pedir permiso. En Verde Valle ya asumieron una salida y el escenario empezó a moverse. No todas las decisiones se anuncian con comunicado. Algunas se notan cuando los silencios se alargan, cuando un nombre deja de aparecer en planes tácticos y cuando el discurso interno empieza a girar hacia el ordenar lo que viene. En Chivas, eso es exactamente lo que está pasando con una pieza que ya no encaja en el nuevo dibujo. Desde hace días, en Verde Valle se habla más de liberar espacios que de acumular nombres. El cuerpo técnico tiene claro qué perfiles necesita y, sobre todo, cuáles ya no responden a la idea futbolística que se quiere imponer. Ahí es donde aparece una situación que el club sabe que debe resolver sin margen para el error. El mediocampo es una de las zonas donde Chivas busca ajustar roles, ritmo e intensidad. Y dentro de esa reconfiguración, un nombre empezó a quedar al margen. No por falta de profesionalismo, ni por un conflicto puntual, sino porque el encaje futbolístico dejó de existir. En el entorno rojiblanco ya dan por hecho que Eric Gutiérrez no entra en los planes de Gabriel Milito. La salida es inminente. Lo que no estaba tan claro, y ahí vino la sorpresa, era el destino. Durante semanas, muchos asumieron que el camino natural era el regreso a Pachuca, el club donde se formó y brilló. Sin embargo, en las últimas horas esa posibilidad quedó descartada. No hay negociación, no hay regreso sentimental, no hay puente abierto. Pachuca no es opción. Ese descarte obligó a Chivas a mirar hacia otro lado. Y cuando el mercado mexicano se cierra, la mirada suele cruzar la frontera. Ahí es donde empezó a tomar fuerza un escenario que, hasta hace poco, parecía secundario. En la MLS, un proyecto nuevo quiere arrancar fuerte. San Diego FC no busca pasar desapercibido y ya dejó claro que tiene músculo económico y ambición deportiva. La llegada de Irving Lozano fue el primer golpe sobre la mesa, y ese movimiento cambió el tablero. Para Eric Gutiérrez, ese contexto pesa, no solo por la cercanía cultural y deportiva, sino porque compartir vestidor con un referente como Lozano facilitaría adaptación, liderazgo y protagonismo inmediato. En Chivas lo saben. San Diego aparece hoy como el destino mejor perfilado. Los números también empujan la decisión. El valor de mercado del mediocampista ronda los 3 millones de euros, y su salario es alto para un jugador sin rol protagónico en el nuevo proyecto. En una operación a varios años, el costo total puede moverse entre 4.5 y 5 millones de dólares. Para Chivas, eso significa algo muy concreto: liberar masa salarial y una plaza clave. Y ahí está el verdadero fondo del asunto. Esta salida no es solo una despedida, es una llave. Con ese espacio liberado, la directiva podrá avanzar por el último refuerzo que el plantel necesita, especialmente en zonas donde Milito fue claro y directo. Por eso, en Verde Valle ya no se discute si Eric Gutiérrez se va. La discusión es cuándo y a dónde. Pachuca quedó atrás. La MLS aparece al frente. Y Chivas, mientras tanto, prepara el siguiente movimiento. Y la defensa volvió al centro del debate. Cuando el mercado empieza a cerrarse, las señales más importantes no suelen aparecer en comunicados ni en redes oficiales. Aparecen en conversaciones técnicas, en perfiles que se revisan más de una vez y en silencios que, dentro de Verde Valle, dicen mucho más de lo que parece. Ahí es donde Chivas volvió a ajustar su radar, apuntando a una zona que el cuerpo técnico considera determinante para el rumbo del proyecto. La prioridad defensiva no cambió. Desde el inicio, la exigencia fue clara: incorporar un zaguero que defienda hacia adelante, que gane duelos sin desordenarse y que no se complique cuando el equipo inicia desde atrás. No se busca un nombre para completar plantilla, sino una pieza capaz de elevar el piso competitivo y reducir errores en partidos donde el margen se vuelve mínimo. Por eso, el análisis fue cerrándose poco a poco. Se descartaron apuestas crudas, perfiles sin adaptación al fútbol mexicano y centrales que dependen únicamente del despeje. Lo que quedó fue un molde muy concreto: central físico, lectura limpia, experiencia real en Liga MX y capacidad para sostener presión constante, incluso cuando el equipo queda expuesto por momentos y necesita respuesta inmediata desde el fondo. En ese contexto empezó a circular un apellido que no aparece por casualidad. Un defensor que compite en un club acostumbrado a la exigencia,
que juega con línea alta cuando el partido lo pide y que entiende que cada semana se rinde examen. Un zaguero que no necesita proceso largo de aclimatación ni aprendizaje del entorno, porque ya convivió con la presión de partidos decisivos. Las características encajan con precisión. Fuerte en el juego aéreo, firme en el choque y con buen timing para anticipar sin romper la línea. No es un central de despeje automático. Sale jugando, encuentra el pase corto y sostiene la posesión cuando el rival presiona. Puede actuar en línea de 2 o de 3, algo que suma valor táctico y flexibilidad dentro del análisis rojiblanco. Ahí es donde el nombre termina de tomar forma. Se trata de Juan José Purata, actualmente en Tigres UANL, un central que combina presencia física, lectura defensiva y salida limpia, y que cumple con el requisito clave del proyecto: impacto inmediato. Su perfil coincide con lo que Chivas busca para reforzar la última línea sin modificar la estructura general del equipo ni alterar el funcionamiento colectivo. También pesa la madurez competitiva. No hablamos de una promesa en formación, sino de un defensor que ya vivió liguillas, partidos de alto voltaje y escenarios donde un error se paga caro. Ese recorrido es justo lo que Chivas necesita para cerrar partidos, sin perder orden cuando la presión aumenta y el contexto se vuelve incómodo. Por eso, en Verde Valle no hay prisa por confirmar ni desmentir. Primero se mide el costo, el encaje real y el efecto dentro del vestidor. Negociar con Tigres nunca es sencillo, y el club lo sabe. Si el movimiento avanza, será porque entienden que vale la pena tensar la cuerda por un zaguero que no llega a aprender, llega a competir, y que puede asumir responsabilidad desde el primer día. El mensaje final es claro. Chivas no improvisa este cierre. Si entra un central, será uno que eleve el nivel desde el primer día. Y ese apellido, ahora sí, ya dejó de ser solo ruido.